Cuando uno va al médico sin necesitarlo, ahí empieza el problema. Si puede, no vaya al médico. No vaya al médico. No vaya al médico por nada. Ir al médico es un factor de riesgo para ponerte enfermo. Esto es lo primero. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo mismo fuera al médico y dijera que me hagan pues, una prueba para ver qué tengo, seguro que me encuentran cosas. Un chequeo. Digamos un chequeo. Seguro que me encuentran cosas. Pero los chequeos son malos para la salud. Y esto está demostrado desde hace más de 20 años. Hacerse chequeos periódicos, siendo una persona que se encuentra bien, hacerse chequeos periódicos es malo para la salud. Se mueren antes. Porque una vez vas al médico te ven cosas, te encuentran cosas. Yo procuro no ir para que no me encuentren cosas. Uh-huh. Porque si me encuentro bien, ¿qué necesidad tengo de ir al médico? Entonces ahí ya estamos en la cosa de ¿estoy enfermo o no estoy enfermo? No, soy mayor. Tengo mayor probabilidad de estar enfermo que hace 20 años. Tengo naturalmente mayor probabilidad de morirme que hace 20 años. Pero eso no quiere decir que tenga que ir al médico. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, lo entiendo. Un maestro mío que tiene 94 años y ahora concede entrevistas, italiano, concede entrevistas sobre, profesor, ¿cómo se hace para vivir tantos años? Él dice, en resumen, no entrando en el mercado sanitario. No te dejes comer por el mercado sanitario. Y estamos ante una situación dramática. En España, casi la mitad de los mayores de 65 años, hoy, están tomando 5 medicamentos o más de manera continuada. Uh-huh. No hoy un día me tomo algo porque he tenido un dolor hoy. No, continuada. Es lo que llamamos la polimedicación. Esta es una epidemia. No hay ningún estudio que demuestre que tomar 4 o 5 medicamentos o más al día a la vez mejore ningún estado de salud. Hay estudio que te dice tal medicamento de mejora, otro que te dice otro medicamento mejora, otro. Pero todos juntos, no. Uh-huh. Y los medicamentos interactúan entre ellos. Unos anulan el efecto de otros o lo potencian demasiado, etc. Joan Ramon Laporte es un médico, farmacólogo, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, es el fundador del Institut Català de Farmacología y un colaborador de la OMS. Fue clave en la creación del Sistema Español de Farmacovigilancia y ha liderado diferentes grupos de estudios científicos a nivel internacional. En esta entrevista hablaremos un poco alrededor de su libro que se llama Crónica de una sociedad intoxicada y en el cual nos habla de la sobremedicación, de cómo en España se recetan muchísimas medicinas en comparación con otros países para diferentes dolencias y cómo esto, lejos de curarte y de ayudarte, que es lo que se supone que tiene que hacer un médico, puede causarte graves problemas de salud e incluso matarte. Abordaremos también su visión sobre el COVID y sobre la vacuna del COVID y cómo se trataron los protocolos, con los cuales ya te aviso que no está muy de acuerdo. Y haremos también un análisis de las farmacéuticas, de estas grandes empresas de las cuales depende la salud de mucha gente en muchos casos, cómo operan, cuáles son los tratos que tienen con diferentes organismos de cada país y un poco qué se cuece ahí detrás, ¿no? El mensaje de Laporte es muy contundente y muy crítico con el sistema sanitario actual y te animo a que lo veas desde la curiosidad. Hay cosas que seguramente te van a chocar, hay cosas con las que no vas a estar de acuerdo, pero te animo a que hagas tú un ejercicio de contrastar la información, de ver cuánto de lo que aquí se dice puede ser cierto o no, de qué estudios son en los que se basan las cosas. En fin, que no te quedes solamente con lo que alguien te diga en cualquier ámbito, sino que te expandas y que esto te sirva como trampolín para acceder a más conocimiento. A mí, por ejemplo, esta intro me sirve de trampolín para anunciarte el sentido de la Birra Life, evidentemente. Este show que estamos haciendo por toda España, en el cual traemos a un invitado o una invitada sorpresa a contarnos lo que piensa sobre un tema específico que ha elegido él o ella y en el cual tú formas una parte muy importante porque nos tienes que escribir ahí preguntitas durante el show para que hablemos contigo y que seas parte de esta movida que estamos haciendo. La verdad, nos lo estamos pasando muy guay. Cada vez viene más gente, así que te dejo aquí abajo el enlace para que vengas a la ciudad a la que sea que estemos yendo que te viene bien para vernos actuar. Y si no estamos yendo a tu ciudad, no te preocupes que en redes sociales tenemos una iniciativa para que puedas ganarte entradas, incluso que te paguemos el viaje. Echa un ojo por ahí que lo vas a poder ver, se llama La Gira Inversa. Y nada, dicho esto, espero que disfrutes de la entrevista y que cualquier cosa que nos quieras decir, pues ya sabes, aquí en los comentarios. Hasta luego. Joan Ramon Laporte, bienvenido al Sentido de la Birra. Hola, muchas gracias por vuestra invitación. Gracias por venir aquí. Te voy a empezar preguntando aproximadamente cuánta gente puede estar muriendo al año por la medicina que le está recetando un médico, en principio para tratarle algo que le va a mejorar la vida.
Bueno, es cierto que, y más que cierto, que los medicamentos pueden causar efectos adversos, que estos efectos adversos pueden ser graves e incluso que pueden conducir a la muerte de quien los sufre. Am, la respuesta a tu pregunta es, no se sabe. Lo que intento en mi libro es cuantificar un número mínimo de personas a partir de los pocos estudios que se han realizado en España sobre esta cuestión. Y una de las cosas que me parece recordar que cito en el libro es que como mínimo ocurrirían unas 18.000 muertes al año solo en hospitales causadas por medicamentos. 18.000 muertes, me parece que de un total de unas 400.000 muertes que hay anualmente en España. En Cataluña hay unas 60.000 muertes anuales, en España me parece que son unas 400.000. Entonces, esto es una cantidad importante, muy inferior a la cantidad, al número de muertos por tumores, por cáncer, muy inferior al número de muertos por infarto de miocardio o ictus, pero superior al número de muertos por enfermedad de Alzheimer o por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos la bronquitis crónica, o por diabetes, y desde luego un número mucho más alto que las muertes por accidente de tráfico. Aquí lo que conviene tener en cuenta son dos cuestiones. Primero, que no sabemos una cifra exacta porque yo diría que hay un desinterés, y casi diría desinterés activo, por no contabilizar el número de víctimas mortales de efectos adversos de medicamentos. Y segundo, que muera gente por efectos adversos de medicamentos no es algo nuevo, ni tampoco es algo inaceptable. Hay situaciones en las que sabemos que corremos el riesgo de efectos adversos porque lo que podemos ganar como efectos beneficiosos es superior a la probabilidad de los efectos adversos. Por ejemplo, para tratar un cáncer grave, estamos dispuestos a correr más riesgos con el tratamiento que para tratar un resfriado. Es evidente, ¿no? Claro. Entonces, el problema es que en España y en conjunto en Europa, por lo menos la mitad de los medicamentos que prescriben los médicos son innecesarios. Y esto quiere decir que por lo menos la mitad de los efectos adversos graves de los medicamentos no debían haber ocurrido. Es decir, el problema no es solo el número, es que hay muchos casos que son muy directamente prevenibles, evitables, si los medicamentos se usaran con mayor prudencia. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto de que los medicamentos no eran necesarios? Entonces, ¿por qué se receta algo que no es necesario? Por muchos motivos, pero se recetan medicamentos, por ejemplo, no sé, te puedo poner varios ejemplos. Cuando alguien tiene dolor de barriga, le dan omeprazol, sin comprobar que hay una úlcera que merece el tratamiento con omeprazol. Y este omeprazol es innecesario o mal prescrito o inadecuado, podríamos decir, ¿no? El paciente o la paciente no lo necesitaba. Para una persona que se queja de insomnio, se da un medicamento para dormir, sin preguntar antes si hay otras causas remediables de este insomnio, como puede ser el ruido, la luz, los cambios de turno laboral, etcétera, que pueden requerir diversas estrategias que no son necesariamente un medicamento. O cuando se dan medicamentos para un colesterol alto, pues no es necesario porque una elevación del colesterol por sí sola, sin otros factores de riesgo, no implica un riesgo de infarto de miocardio ni de enfermedades cardiovasculares. O cuando se dan medicamentos que mal llamados antidepresivos, muchas veces se dan para pacientes que no tienen ni tan solo depresión. Aparte de que en concreto, estos llamados antidepresivos no son muy antidepresivos, ¿no? Pero hay una tendencia de los médicos a prescribir medicamentos cuando no son necesarios o cuando parece bastante claro que el medicamento podría producir más daño que bien. Pero esto es de los médicos. No, esto es el sistema sanitario que funciona así. Es un sistema sanitario en el que hay una serie de circunstancias que hacen que el médico prescriba de manera prácticamente automática. A menudo a esto se le ha denominado
la prescripción por reflejo espinal. Es decir, tenemos dos tipos de actos, lo que llamamos los actos voluntarios y los actos por reflejo involuntario. Por ejemplo, si toco esto y quema, ¡paf!, yo aparto la mano inmediatamente sin pensar que debo apartar la mano. Es un reflejo que pasa solo por la médula ósea y ya me hace apartar la mano, no llega ni a la corteza cerebral. Pues muchos médicos recetan medicamentos por reflejo espinal sin pensar demasiado si aquel medicamento es necesario, adecuado, inadecuado, contraindicado, que sería que aquella persona puede tener más efectos adversos, o si la dosis es adecuada, o si puede interactuar con otros medicamentos que está tomando aquella persona, etc. Permíteme que te interrumpa un segundito, te prometo que volvemos a la entrevista ya enseguida, pero es que vengo a hablarte de algo que te puede ayudar bastante en tus viajes si vas a estar moviéndote por ahí este año. No sé si tienes ya una cuenta de N26 o si te la vas a abrir ahora después de lo que te cuente, pero has de saber que si te mola viajar, es la tarjeta perfecta asociada a la cuenta perfecta. No te fíes solamente de mí, sino escucha las cosas que te dan. Tienes pagos en divisas sin ningún tipo de comisión y puedes sacar pasta gratis de cualquier cajero que esté dentro de la zona euro. Además te dan acceso a unos 1.300 zonas VIP de aeropuertos en todo el mundo y además puedes contratar una eSIM para tener internet allá donde tú vayas en cualquier país desde la propia aplicación de N26. Todo esto suena ya bastante guay, pero es que además puedes tener un cashback del 1% en todas las compras que hayas hecho con tu tarjeta en el extranjero. O sea que si ya tenías tu cuenta en N26, no sabías todas estas cosas, de nada. Y si no tienes tu cuenta todavía, te dejo aquí un código, el sentido de N26, con el cual puedes abrirte una cuenta en 5 minutos y es que además de todo lo que te acabo de contar, por usarla durante el primer mes te van a dar 50 pavos así, pues porque eres muy guapo o muy guapa. Y ya está, lo prometido es deuda, ya te dejo con la entrevista. Un besito. Este reflejo espinal que mencionas, ¿es algo que se crea de manera orgánica por el entorno? ¿Es algo que se puede crear de forma artificial por intereses de farmacéuticas? ¿Cómo nace el que alguien... pues esto, pues este medicamento? El entorno, sin duda. Y cuando hablamos del entorno que rodea al médico para tomar estas decisiones, pues podemos empezar por el principio, que es la enseñanza de pregrado de la medicina en las facultades de medicina. Podemos seguir por la formación de especialistas, etcétera. Y por mucho que algunos programas te den unas indicaciones, unas recomendaciones a las que seguir como médico para tener la máxima prudencia y para cumplir con uno de los mandatos, digamos, explícitos e implícitos de la medicina, que es, primero, no hacer daño. Lo primero que tiene que tener en cuenta el médico es no hacer daño a quien tiene delante. Pues todo eso se olvida y se promueve una prescripción de medicamentos por reflejo espinal, no pensada. Colesterol alto, medicamento para el colesterol, sin pensar si aquella persona lo necesita o no. Queja de insomnio, medicamento para dormir, sin pensar, sin preguntar a menudo si aquella persona ya los ha tomado anteriormente, si ha respondido, etc. Por ejemplo, las fichas técnicas, es decir, el documento oficial que se encuentra en Internet de los medicamentos para dormir, dicen que están contraindicados o que hay que usarlos con precaución en personas con antecedentes de dependencia de drogas. Bueno, pues esto normalmente el médico no lo tiene en cuenta. Y este es uno de los miles de ejemplos de situaciones que no se tienen en cuenta. Bueno, vamos a la parte esta de formación. O sea, ¿cómo he preparado está un médico de familia, de medicina general, para entender ese medicamento nuevo que le han presentado o esta cosa que ahora se está prescribiendo para esto, para entender si eso tiene la eficacia que tiene y en qué casos poder usarlos y en qué casos no? Claro, aquí lo que tú dices ya implica una orientación que yo pongo bastante en duda. El médico, claro que debe tener algún criterio y estar preparado para juzgar cuán bueno o cuán malo es un nuevo medicamento que le presentan. Pero el médico no debería estar pendiente fundamentalmente de esto, sino que debería estar pendiente de la persona que tiene delante y a la persona a la que está visitando. Esto es lo primero. El medicamento viene después. Y lo que han conseguido las técnicas de marketing, que son complejas, que actúan por muchos mecanismos complementarios, ha sido que el médico piense más en el diagnóstico de la persona que tiene delante
que en la persona que tiene delante. Es decir, se invita al médico a que si hay la palabra dolor, hay que dar un analgésico. Y una vez se da el analgésico, se da analgésico para todo el día, aunque el dolor solo sea a partir de las 8 de la noche. Da igual. Pero le dan el analgésico para todo el día, que es innecesario, naturalmente. O se parte de que si hay una cifra de presión arterial elevada, hay que dar un medicamento para la presión arterial, sin tener en cuenta si hay otros factores de riesgo cardiovascular que recomienden el tratamiento con el medicamento para la hipertensión o no. Es decir, que se invita a que el médico no vea a la persona, sino que vea los problemas o etiquetas diagnósticas que el médico le pone a esta persona. Entonces, claro, es largo explicar esto, pero cuando llega alguien a la consulta y se queja de algo, de que no duerme, de que está triste, de que está nerviosa, de que tiene conflictos muy a menudo con los hijos, o lo que sea, cualquier cosa, o que el niño está inquieto y quizá tiene un TDA, todas estas cosas, cuando llega alguien a la consulta, se invita por formación al médico a clasificar esto y darle un nombre técnico, que es lo que llamamos diagnóstico, pero que no es más que una manera de clasificar y resumir, categorizar lo que le pasa al paciente. Y claro, clasificar y categorizar puede servir mucho para orientar el pensamiento y la estrategia de lo que hay que hacer con aquella persona, es muy útil, pero no es lo fundamental, porque cuando uno clasifica y cuando uno categoriza, de hecho está haciendo un reduccionismo. Pone a aquella persona que es la señora Pepita que tiene 57 años, que hasta ahora no tenía más que un dolor en la rodilla cuando estaba mucho rato de pie y demás, se convierte en un diagnóstico de artrosis. Y diagnóstico de artrosis significa que el médico ya va a tener en cuenta lo que le dicen de artrosis. Y lo que le dicen de artrosis es, para la artrosis, un analgésico, un antiinflamatorio o frío local, también puede no ser un medicamento, pero ya piensa más en el diagnóstico que en la persona y en la manera como esta persona vive su problema. Claro, aquí me imagino que mucha gente que tiene contacto con el sistema sanitario, incluso sanitarios, te dirán, pero es que ¿de dónde saco el tiempo para dedicarle a esta señora para entender todas las implicaciones de su vida si me dan 10 minutos o 5 minutos por paciente, ¿no? Bueno, esto puede ocurrir en algunos días de consulta sobrecargada. Ocurre mucho más en unos centros que en otros porque en algunas áreas y en algunas comunidades autónomas la dotación de personal para la atención primaria o para la medicina de familia, mejor para la medicina de familia, es insuficiente, y esto produce este tipo de problemas. Pero también al lado de esto que me dices, pues el 80 y tanto % de los médicos recibe a los visitadores médicos. Entonces no tiene tiempo para escuchar a la señora, pero sí que tiene tiempo para que le den un regalo, lo inviten a un congreso, un curso de formación, le paguen un viaje, le paguen un hotel. Feo, feo. Más del 80% de los médicos de atención primaria admiten regalos, aceptan regalos de las compañías farmacéuticas. Esta es la cuestión. Y entonces uno dice, bueno, es que los médicos son inmorales. Bueno, yo diría que más bien los médicos viven en un ambiente y trabajan en un ambiente inmoral, que es el del sistema sanitario público. Ninguna empresa privada del sector privado permitiría que los representantes de las compañías que le venden la materia prima a esta empresa, por ejemplo, no sé, una fábrica de refrescos, necesita el agua, el carbónico para hacer las burbujitas, el azúcar, el colorante, el sabor de lo que sea, etcétera, etcétera. Y estas son las materias primas que utiliza para fabricar el refresco de lo que sea. Bien, el sistema sanitario, una de las materias primas que necesita son medicamentos. Sí. Y ninguna fábrica de refrescos aceptaría que el fabricante de materias primas le haga regalos por Navidad o invite a congresos o invite a viajes al responsable de la compra de las materias primas. Es algo que sería visto como una corrupción y sería causa inmediata de despido. Porque hay conflicto de intereses, claro. Un conflicto de intereses, claro.
Esto está permitido legalmente en nuestro sistema sanitario y no solo permitido. La Ley de Presupuestos Generales del Estado desde 2016, me parece que era un gobierno Rajoy, y gracias a una enmienda del grupo parlamentario de Ciudadanos en aquella época, pues determinó que los ingresos en especies de los médicos procedentes de los laboratorios farmacéuticos no son gravables, no cuentan como ingresos. Y algún político en aquella ocasión, cuando se aprobó esta cuestión, dijo, ¿le damos a la industria farmacéutica o no? ¿Le otorgamos o algo así? ¿Le transferimos a los laboratorios farmacéuticos la formación continuada de los médicos? Bueno, sería como pedirle a la Casa González Díaz o Domecq o cualquier fabricante de bebidas alcohólicas que eduque a la población sobre el consumo de alcohol. Es una locura, es un suicidio. Es como pedirle al zorro que cuide de las gallinas. Exactamente lo mismo. Literal. Entonces, ¿por qué es legal entonces? Si parece tan evidente como tú lo explicas, que es algo que no nos viene bien, que esto se esté pasando al ciudadano de a pie. Porque la industria farmacéutica es poderosa, porque la industria farmacéutica nunca aceptaría que esto, se tomaría muy mal que esto no fuera legal. De hecho, ya lo han dicho en alguna ocasión, cuando se tramitaban leyes sobre medicamentos en el Parlamento español, porque la industria farmacéutica influye sobre los partidos políticos, sobre los legisladores, sobre los reguladores, es decir, la Agencia Española de Medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos, sobre los gestores del sistema sanitario, sobre los médicos, como decíamos antes, y sobre la población a través de los medios de comunicación. Durante la pandemia pudimos comprobar claramente, la pandemia de COVID me refiero, ¿Sí? Pudimos comprobar claramente que los medios de comunicación se alinearon con las posiciones más industriales. Incluso cada vez que los laboratorios farmacéuticos, Pfizer, por ejemplo, con su vacuna, o Moderna con la suya, o AstraZeneca con la suya, o Merck con varios medicamentos que propuso para el tratamiento de la infección, daban un comunicado de prensa diciendo nuestro medicamento es eficaz, ellos lo reproducían como si eso fuera verdad. Cuando de hecho la legislación prohíbe teóricamente a los laboratorios farmacéuticos hacer comunicados comerciales de eficacia y seguridad de sus medicamentos. Pero durante la pandemia esto estuvo al orden del día. Uh-huh. Durante la pandemia los medios de comunicación también entrevistaban masivamente a los supuestos expertos sobre la COVID sin preguntarles si estaban cobrando de los laboratorios farmacéuticos. Y después resultó que estaban cobrando de los laboratorios farmacéuticos. Directamente ellos, como se supo 2 años después, o bien a través de sus instituciones, porque muchos de ellos trabajaban en centros de investigación que son financiados por los mismos fabricantes de vacunas y todos los interesados en el rollo de la medicalización excesiva de la sociedad. Pero entonces, durante el COVID, ¿quieres decir que no era tan eficiente la vacuna como se hacía vender, o que no tenía, o sea, que no estaba tan demostrado como... La vacuna de la COVID tiene una eficacia muy limitada. Esto ahora está muy claro. Uh-huh. Su eficacia no dura más de 6 u 8 meses. Al cabo de 9 meses la eficacia es 0, exactamente igual que un placebo, para la primera cepa para la que fue diseñada. En segundo lugar, la vacuna no es eficaz, o es mucho menos eficaz, para las cepas subsiguientes que salieron del virus. En tercer lugar, la vacuna no evita el contagio o transmisión de la enfermedad, y esto se sabía claramente, y a pesar de ello se nos obligó al pasaporte COVID uh-huh. si no nos vacunábamos con las dosis de recuerdo. Un abuso institucional enorme que se produjo, y se ha dicho poco sobre esto. Y la vacuna no era, aparte de eficaz, segura, como decían, porque siempre segura y eficaz, segura y eficaz. Este es el mantra. Safe and effective. Y es un mantra global. Cada vez que sale alguna tecnología de fármacos o vacunas nuevas, el mensaje es seguro y eficaz.
y siempre verás a los supuestos expertos sobre el tema que dirán segura y eficaz, hay que darla, etcétera, etcétera, es una buena noticia que salga, etcétera, pero normalmente son expertos que están cobrando del propio laboratorio para que digan esto o para que se lo crean. No es un trato de, oye, si me pagas tanto yo diré una mentira. Esto no va así. Es que engrasando las conciencias pueden cambiar solo lo que creen. No, pero Y pueden mirar algo con mayor simpatía. en este caso, no sé si eras igual de vocal al respecto de esto durante la pandemia, porque eso te podía costar el nombre de antivacunas. De que te Bueno, lo de señalen como antivacunas es lo de antivacunas. menos. Antivacunas es un término, no sé, salvaje, bárbaro. Ujú. Calificar a la gente de provacunas o antivacunas es una estupidez, en mi opinión, porque hay vacunas y vacunas. Yo he sido presidente del Comité de Medicamentos y Vacunas Esenciales de la Organización Mundial de la Salud y he tenido en mis manos varias propuestas de inclusión de vacunas en la lista de medicamentos y vacunas esenciales de la OMS. Y igual que con los medicamentos, pues algunas eran aprobadas y otras no. Por ser vacuna no eres estupenda. Claro. Por ser de Hollywood no eres estupenda, pues es lo mismo, por ser vacuna no eres estupenda. La bondad de una vacuna depende primero de si la necesitamos, que a veces ni la necesitamos. Segundo, de si protege de la enfermedad. Y proteger de la enfermedad quiere decir a qué porcentaje de población protege, cuánto dura la protección, etc. Después, si es suficientemente segura para dársela a personas sanas, porque claro, como te decía antes, ante un cáncer estamos dispuestos a correr riesgos con el tratamiento. Ante un resfriado común no queremos correr riesgos, pero si estamos sanos todavía queremos correr menos riesgos. Por tanto, la seguridad que debemos exigir a una vacuna es mucho mayor que la seguridad que debemos exigir a un medicamento oncológico, por ejemplo, ¿no? Yeah. Bueno, entonces yo sobre la vacuna hice algo que la gente me dice, pero oye, ¿esto qué es? Bueno, yo fui cambiando de opinión a medida que avanzaba la pandemia, ¿no? A medida que se acumulaban los datos y a medida que se acumulaban los no datos sobre lo esencial, que era la comprobación de la eficacia a largo plazo, por lo menos al cabo de meses, o la comprobación de la eficacia sobre las nuevas variantes del virus, o la comprobación de la seguridad, pues, en fin, fui dejando de ser creyente. Primero creía algo, después creía muy poco, después fui agnóstico y al final ya fui ateo sobre la vacuna de la COVID. Pero ¿hay alguna parte en la que podemos decir que la vacuna de la COVID ayudó a frenar esto y que habría sido distinto si no hubiera aparecido ninguna? Es muy difícil decir esto. Hay gente que dice, los defensores de la vacuna dicen, bueno, pero lo que sí es seguro es que evitó ingresos hospitalarios. Eso también es dudoso. Es dudoso por muchos motivos técnicos. Uno de ellos me parece que no es difícil de entender. Cuando nosotros, o sea, en medicina y en epidemiología, queremos saber si un determinado factor, vamos a llamarle causa, aunque simplificar mucho, produce un cierto efecto. Es decir, nos interesan las relaciones causa-efecto. ¿La vacuna del sarampión protege del sarampión? Sí. ¿Por qué? Porque hemos visto que las personas que están vacunadas del sarampión tienen en más de un 95% una inmunidad inducida por la propia vacuna que les protege durante toda la vida del sarampión. Y esto está bien comprobado. ¿La vacuna del sarampión es segura? Pues mira, hay que decir, en los primeros años la vacuna del sarampión no era muy segura y produjo problemas. Cuando se afinó más la dosis y se redujo la dosis del antígeno que contiene la vacuna del sarampión se convirtió en una vacuna segura. Esto ya te da una idea de que, para empezar, el concepto de eficacia y el concepto de seguridad, todo esto que nos dicen, seguro y eficaz, cuando el medicamento acaba de salir, pues no, esto es algo que lo vamos a saber con el tiempo. Por tanto, todo lo que sea nuevo en términos de medicamentos y vacunas no es seguro y eficaz. Es muy probablemente seguro y probablemente aceptablemente eficaz, no nunca del todo, aceptablemente seguro, y muy probablemente eficaz, que quiere decir que algo hace en comparación con placebo. Pero también aquí conviene
y perdona que cambie de tema, pero es un tema importante para entender todo eso, entender qué quiere decir eficacia. Eficacia no es una garantía de que las cosas van a ir bien. Cuando una agencia, la Agencia Europea del Medicamento, por ejemplo, ha dicho que tal medicamento es eficaz, o cuando la OMS incluso dice que tal medicamento o tal vacuna es eficaz, lo que está diciendo en términos técnicos es esto es mejor que un placebo sobre una determinada variable. Pero no es bueno en todas las personas que lo van a tomar. Por ejemplo, cuando salieron los primeros medicamentos que eran muy eficaces para el tratamiento de la úlcera de estómago, en los ensayos clínicos se veía que, se comparaba el tratamiento nuevo con un placebo y se estudiaba esto en personas con úlcera de estómago y la mitad, por ejemplo, tomaban el medicamento nuevo y la otra mitad tomaban un placebo. Y al cabo de 4 semanas se miraba en qué porcentaje había cicatrizado la úlcera. Y se veía que en los que tomaban placebo, pues un 20 o 40% se habían curado. Espontáneamente la úlcera había cicatrizado a pesar de que no tomaban un medicamento activo. En los que tomaban el tratamiento activo, pues según el ensayo clínico, entre un 70 y un 90% habían cicatrizado. Entonces, claro, 70 o 90 comparado con 40-60 es mucho más, es eficaz. Pero 70-90 quiere decir que todavía te queda un 30% o un 10% de gente que no ha respondido, a pesar de que decimos que el medicamento es eficaz. Por tanto, la eficacia es un concepto relativo, igual que la seguridad. Y además es un concepto que es una hipótesis. Cuando un médico le prescribe un medicamento a un paciente, no sabe si aquello va a ir bien o va a ir mal. Y puede ser que el medicamento mejore lo que médico y paciente quieren que mejore, por ejemplo, un dolor. Puede ser que no tenga ningún efecto o puede ser que tenga un efecto que empeore el dolor u otra condición del paciente. De manera que tomar un medicamento o una vacuna o ponerte una vacuna es una hipótesis, pero es una hipótesis de incertidumbre, no se sabe nunca lo que va a pasar. Por tanto, los términos que se usan son términos relativos, pero mucha gente tiene interés en convertirlos en términos absolutos. Cuando nos dicen es eficaz, no nos matizan nunca, es eficaz en un 70% o es eficaz en un 30%. Mira, en el libro explico el caso del Viagra, por ejemplo. Personas con lesiones medulares que tenían lo que llamamos disfunción eréctil, impotencia, pues participaban en ensayos clínicos en donde se comparaba el sildenafil o Viagra con placebo. Y se contaba qué porcentaje, al cabo de unas semanas de tratamiento, lograban tener un coito con penetración y me parece que además con eyaculación. Bueno, entonces, pongamos que fuera coito con penetración. Bien, los del placebo respondieron un 10% o un 12% con un coito con penetración. Bueno, es el efecto placebo. Antes no respondían y toman un placebo y un 10% sí que pueden hacer eso. Pero con la Viagra, el sildenafil, era un 30%. Caramba, 10% comparado con 30% es muy eficaz, según cómo lo mires. Son 3 veces más en términos relativos. Pero claro, de cada 100 que tomaban el Viagra, hay 70 que no les hace ningún efecto positivo. Y a pesar de ello, decimos que es eficaz. Esto ocurre en todos los terrenos de la terapéutica. En oncología es típico. Sacan un nuevo medicamento, bueno, en oncología, incluso cuando es realmente eficaz, que es muy raramente, bueno, es eficaz en un porcentaje de pacientes, pero otros lamentablemente no. Entonces, ¿quieres decir que aquí, cuando hablamos de eficacia, debería de hablarse del porcentaje que dices de la eficacia? ¿Debería matizarse? ¿Debería de no usarse eficacia y usarse otro término para que sea más realista o más honesto? Debería explicarse que es más eficaz que un placebo, que es más eficaz que no hacer nada, pero no que es eficaz del todo. Porque cuando no se dice nada,
parece que sea eficaz del todo, en todo el mundo, y que sea seguro en todo el mundo. Y que entonces los que digan esto no es eficaz o no es seguro son gente que quiere armar bulla, porque, bueno, lo ha dicho la agencia europea, lo ha dicho este, lo ha dicho el sabio este, la sociedad médica esta y tal y cual. Y entonces, ¿cómo es que este viene a decir que esto no es eficaz? No, es que es un término relativo. Claro, entonces, ¿cuántos de estos problemas que tenemos con cómo se venden las medicinas, cómo ya le llega a la gente y a los médicos, tienen que ver con el lenguaje, con cómo usamos el lenguaje para decir las cosas? Bueno, es el abuso del lenguaje. No sé, ahora me he acordado, me he autointerrumpido. Vale. Me he acordado de todos estos tertulianos que dicen esto es absolutamente seguro y hablan de cosas que son hipotéticas, ¿no? O sea, hoy incluso hablando del apagón eléctrico del día de ayer, había un tertuliano que decía es absolutamente seguro que esto no fue un ciberataque. Perdona, no hay nada absolutamente seguro, y menos en medicina o en ciencias biológicas. En astrofísica las cosas son casi absolutamente seguras. Los cálculos que la ciencia deriva de astrofísica y las predicciones que tenemos sobre el movimiento de los planetas, los cometas, las galaxias y demás, dan predicciones muy acertadas, muy, en general, de gran precisión. Pero en biología y en medicina esto no ocurre porque hay una variabilidad interindividual. Es decir, el fármaco será siempre el mismo, pero las personas que lo reciben no. De manera que los efectos que pueda tener el fármaco pueden variar según la persona. Y esto, regresando a la parte de donde estamos con el COVID, decíamos que la efectividad de la vacuna se vendía como algo que era absoluto, ¿no? Como con esto te aseguras, pero no era tal. No. Bueno, no sé si recuerdas que primero nos dijeron que había que ponerse 2 dosis. Sí. Al cabo de unos meses dijeron que tercera, después cuarta. Ahora ya hay los comités de expertos que están saliendo las noticias, ya veremos qué dicen el año próximo, que están diciendo ponemos en duda que sea necesario poner dosis de recuerdo de la vacuna de la COVID. Ya era hora, ya era hora. O también se recomendaba, sobre todo, vacunar a las mujeres embarazadas. No había ni un solo dato que indicara que las mujeres embarazadas y sus hijos o hijas pudieran beneficiarse de vacunarse de la COVID. Ni uno solo. Y lo recomendaron. Cuando alguien hizo notar esto durante la pandemia, Pfizer dijo, efectivamente vamos a hacer un ensayo clínico con 4.200, me parece que eran mujeres embarazadas, para ver si la vacuna es buena. O sea, es decir, 2.100 que van a tomar que les vamos a poner la vacuna, sí. 2.100 que les vamos a poner una pseudo vacuna que no es vacuna, un placebo, y vamos a ver lo que ocurre a las madres, a los hijos, etc. No lo hicieron. Pusieron en marcha el ensayo y al cabo de 3 o 4 años han dicho no lo hemos podido hacer porque no había suficientes mujeres y tal. De manera que seguimos sin saber si la vacuna era eficaz en mujeres embarazadas. Durante la pandemia se recomendó la vacuna a personas con lo que llamaban inmunodepresión, las personas tratadas de cáncer con quimioterápicos, las personas tratadas con inmunosupresores porque han recibido un trasplante de órgano, las personas que reciben fármacos que disminuyen, inmunodepresores, que disminuyen la inmunidad, como los corticoides y otros que se usan en varias enfermedades inflamatorias, y se decía, estos son los que necesitan más las vacunas. No se hizo ningún ensayo clínico en personas con inmunodepresión. Se hizo así a ojímetro. Y no se ha estudiado específicamente qué ha ocurrido en estas poblaciones. No hay publicaciones sobre, o muy pocas, y muy poco definitivas en sus resultados. No hay publicaciones que te digan la vacuna efectivamente fue efectiva para prevenir la enfermedad y la muerte y la hospitalización y la muerte en personas con inmunodepresión, en mujeres embarazadas, etc. Entonces, ¿quieres decir que hay una posibilidad de que la creación de la vacuna y su pues lo que se extendió y tantos usos que se puso, los apoyos de los gobiernos, etcétera, estuviera no tanto basada en información, sino en una especie de narrativa conjunta de que esto hay que hacer algo porque hay que hacer algo porque hay que hacer algo? No tanto como eso. Yo diría que fue más que nada una exageración. Se desarrolló la vacuna en unos días, se tuvo el código genético del virus. En pocos días más
y esto es un poco sospechoso, por lo visto estos laboratorios tenían alguna información que no tenían otros, pero en fin, en pocos días más desarrollaron prototipos de vacunas para probar contra el virus de la COVID, el SARS-CoV-2. En semanas o pocos meses hicieron los primeros ensayos clínicos en voluntarios, que son los que se llaman de fase 1 y fase 2, para ver cuál eran las dosis más adecuadas de vacunas y demás. En unos meses se hicieron ensayos clínicos con miles o decenas de miles de pacientes. Todo esto estuvo muy bien. Fue algo muy rápido y fue algo que había que saludar como algo positivo. Sin embargo, la ciencia, a medida que contesta preguntas, plantea nuevas preguntas. Es decir, que los primeros ensayos clínicos dijeron, mira, en las personas que han participado en los ensayos clínicos, que son, por cierto, casi no había mayores de 75 años, de 40 y tantos mil participantes en los grandes ensayos clínicos, solo había menos de 1000 que tuvieran más de 75 años. Y en cambio se empezó vacunando a los mayores. Pero claro, si tú pruebas esto en jóvenes y después se lo das a mayores, la incertidumbre es mayor. Esto no se dijo. Pero bueno, se demostró todo eso que te decía, pero se planteaban nuevas preguntas. Y esto lo dije yo ya en varios programas de radio y televisión en el mismo momento en que hubo las buenas noticias y que salieron las vacunas. Primero, ¿cuánto va a durar la inmunidad? Segundo, ¿va a ser efectiva sobre nuevas cepas? Tercero, ¿qué efectos adversos va a tener? ¿Van a ser muy frecuentes? ¿Van a ser graves? ¿Cuáles van a ser los grupos de población más afectados por estos efectos adversos? Mujeres jóvenes, como se dijo primero con las trombosis, o personas mayores. ¿Quién va a ser los más afectados? Después, ¿a quién habrá que empezar a vacunar? En fin, toda una serie de preguntas. La ciencia en biología no lo contesta todo, siempre da un margen de incertidumbre y la respuesta a preguntas genera nuevas preguntas. Se ignoró, de modo que se maquilló el relato. De algo que era positivo, se pasó, se hizo un salto a decir segura y eficaz. Para todo el mundo, para toda la vida y todos vacunados. Y así estamos. Y seguimos sin tener pruebas de que esto haya sido así. O sea, de hecho, al revés. Bueno, ¿no? la verdad, a ver, si uno contabiliza el número de muertes que hubo antes de la vacuna y después de la vacuna, pues hubo más muertes después de la vacuna. Esto está contado en Estados Unidos, en España, en Cataluña. Es así, el número de muertes por COVID. Y si uno mira, primero, para mirar una vacuna, lo que hay que mirar es el problema que se pretende resolver con la vacuna. Y lo que no nos dijeron demasiado, por interés naturalmente político, es que la epidemia no era una epidemia que nos afectaba a todos por igual. Por ejemplo, en Cataluña había más de 7,5 millones de habitantes en Cataluña, de los cuales unos 65.000 vivían en residencias. Bueno, quiere decir que había aproximadamente 100 veces menos personas en residencias que fuera de las residencias. Pero en cambio hubo algo más de muertes en las residencias que fuera de las residencias. ¿Esto era una epidemia de todo el mundo o una epidemia que se cebó sobre todo en las residencias? Y se investigó el por qué. Porque resulta, y esto los expertos de aquí no eran tan expertos en enfermedades respiratorias, pero los expertos en enfermedades respiratorias de otros países lo han dicho bien claramente, lo primero que había que hacer era ventilar. Mira, en Murcia, por ejemplo, la mortalidad en residencias fue de las más bajas de España. Y es porque en Murcia el responsable de las residencias fue residencia por residencia y dijo, hay que abrir todas las ventanas, aunque sea invierno, hay que ventilar. Y esto no se hizo. En residencias la mayoría de la gente está tratada con varios medicamentos que aumentan el riesgo de neumonía y el riesgo de morir por causa de infección vírica, de gripe y por tanto también era de esperar de COVID. No se corrigieron las medicaciones de las personas, generalmente, como decíamos al principio, medicaciones innecesarias de las personas que estaban en residencias. Es decir, se nos desvió la atención. Y en vez de decir, aquí tenemos un problema con las residencias, en vez de invitar a una reflexión social sobre el hecho de que tenemos si no la población más vulnerable, una parte de la población más vulnerable de nuestra sociedad, las personas mayores que necesitan cuidados especiales, en manos de una iniciativa privada que
no los está tratando como merecen o como el sistema sanitario trata a la gente en otros ámbitos, bueno, entonces tendríamos que reflexionar esto. ¿Cómo es que dejamos en manos privadas a las personas más vulnerables de nuestra sociedad? Y este es un pensamiento que no sirve solo para el COVID, sirve para todo. Y esto no se ha cambiado. Las residencias siguen siendo lo mismo. No hay planes, no se han anunciado planes para, por lo menos, regular, aunque sean de iniciativa privada, regular el funcionamiento de las residencias, regular la cuestión de los contratos laborales, que sean contratos que ofrezcan mayor continuidad de los trabajadores cuidadores de las residencias, cosa que no está ocurriendo porque tienen unos contratos que es una porquería y la vida laboral ahí es muy corta, no hay una posible carrera profesional, no hay en muchos casos, aunque se ha cambiado un poco en Cataluña, pero no sé si en todas partes, no hay una buena coordinación con el dispositivo de atención primaria del sistema sanitario para atender a las personas de las residencias a través de los dispositivos de atención primaria. En fin, había un problema ahí. Y se nos dijo, no, el problema es el virus, la vacuna, etcétera, y la gente que no se vacuna. Es mentira. La gente, se acusó a la gente que no se vacuna de transmitir la enfermedad, etcétera. Era falso. Y sabían que era falso. Habían salido estudios que ya demostraban que la vacuna no evitaba la transmisión de la enfermedad. Y sin embargo, se nos amenazaba si no nos vacunábamos, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto sabiendo, teniendo la información? Una cosa es hacer las cosas sin tener la información. Otra cosa es tener la información y sigues empujando esta narrativa. ¿Qué causa eso? Bueno, lo sabemos todos. Cuando se instaura un estado de excepción o de emergencia o del tipo que sea, o unas medidas de emergencia, todo el mundo sabe que las garantías democráticas disminuyen, que las posibilidades de abuso de poder son mayores, y bueno, como todo quedó paralizado, los medios de comunicación casi solo tenían que hablar de la COVID, no había mucho más de qué hablar, ¿no? Claro. Y cuando hay que hablar solo de una cosa, pues se entra en argumentos circulares, se sigue el mantra de los denominados expertos sin preguntarles en qué son exactamente expertos y si están cobrando de alguien que tenga que ver con el negocio de la pandemia, porque la pandemia suscita un negocio de vacunas, de medicamentos, de mascarillas, de equipos de protección, etcétera. Bueno, cuando esto no se hace, se entra en una histeria en la que todo se exagera. Hay mucha gente que dice la pandemia fue un ejemplo de abusos que, digamos, nuevos, que nunca habían ocurrido. No, yo creo que la pandemia fue una exageración de lo que ya estaba ocurriendo. Se autorizaron las vacunas de una manera demasiado amplia, como se autorizan todos los fármacos y se venían autorizando desde hace años, ya desde el 2000, desde el principio de los 2000 sobre todo, con mucha facilidad, con pocas exigencias de seguridad y de eficacia, como decíamos al principio, y se magnifica todo eso y se admiten los conflictos de intereses no solo de los médicos, de los medios de comunicación. Durante la pandemia esto no fue posible, pero a mí me han explicado periodistas que había alguna compañía farmacéutica que cuando sacaba un nuevo medicamento invitaba a periodistas a un crucero por el Mediterráneo para tenerlos encerraditos ahí y explicarles, machacarlos sobre las bondades del nuevo medicamento. Claro, ellos saben cómo actuar. Entonces, ¿la industria es muy mala? No, la industria hace lo que se espera de ella que haga. Es decir, cualquier mercader lo que quiere es vender cuanto más mejor y al precio más alto posible. Ya está. No hay cualquier vendedor. No, esto es la norma del mercado. El problema es el Estado que no pone coto, limitaciones y regula suficientemente esta cuestión. Durante el COVID sí que era muy llamativo para mí que cuando, por ejemplo, hubo un programa de entrevistas en Estados Unidos que se llama The Joe Rogan Experience, es el podcast más visto del mundo, ¿no? Y hubo muchos músicos y gente que se puso en contra de él, incluso dijeron de sacar su música de Spotify, que es donde está puesto este programa, porque este presentador estaba llevando a científicos que dudaban de la vacuna, que tenían pues, gente especialista en epidemias, también en fármacos y tal, diciendo que no lo veían muy claro y que había tal. Y este tipo de contenidos se señalaban como literalmente Satán, o sea, como que estás intentando
comerle la cabeza, desinformación, bulos, ¿sabes? Fake news y tal, por el hecho de que gente que ni siquiera te decía estoy totalmente en contra, sino tengo dudas sobre esto, y luego sí, había gente muy en contra de la vacuna, pero es como que se creaba una narrativa única aceptable. Todo lo demás, aunque fuera a dudar, ya era peligroso para la... Sí, sí, pero también hay que reconocer que muchos sitios web y otras reuniones, digamos, hacían lo contrario, ¿no? Yo creo que más que decir creo o no creo, lo que había que haber hecho y donde había que haber centrado el debate y no se consiguió, porque, bueno, no se consiguió, es en lo que se debería hacer para comprobar lo que estás diciendo. Es decir, oye, la vacuna es muy eficaz. No, no es eficaz. Bueno, oye, ¿qué hay que hacer para dirimir si es eficaz o no es eficaz? ¿Quién debería hacerlo? ¿Quién es responsable de qué? Y eso es lo que yo encontré a faltar. Y cuando yo fui al Congreso de Diputados en España para hablar de esta cuestión, más o menos intenté decir esto. Ustedes dicen que esto ha sido un éxito, pero ustedes no han hecho esto, que es lo que tenían que hacer. Yo no digo que esto ha sido un fracaso, yo digo que esto no se ha hecho lo que lógicamente se debería haber hecho. Aquí hubo una noticia que vi hace ya años antes de la pandemia, cuando pasó lo de la gripe A, que además salía Iñaki Gabilondo hablando de que había un medicamento que se había comercializado como cura de la gripe A, que se había demostrado ser falso y que simplemente era que lo tenían en stock durante un tiempo. Estaba por vencerse en los próximos años el momento de esta. No me acuerdo el nombre del medicamento, quizás me lo sabes decir. El nombre comercial es Tamiflu, el nombre científico genérico es Oseltamivir. Y esto pasó así, de repente se puso esto como solución para la gripe A cuando no estaba demostrado. Bueno, y no sé si ahora habrá algún periodista, ya que no está Gabilondo, que investigue lo que compró España de vacunas para la COVID, de medicamentos para la COVID que en realidad son esencialmente inútiles, carísimos y que se compraron de urgencia y no se ha dicho cuánto se ha gastado y cuánto se ha tenido que tirar. ¿Cuánto se ha tenido que tirar? ¿Tienes una estimación de esto, más o menos? No, yo no lo sé. Hay que investigarlo. Pero, en fin, me han contado alguna cosa de alguna comunidad autónoma. Aquí se tiró tanto, aquí tanto, pero bueno, habría que exigir que el gobierno, la agencia del medicamento y quien sea responsable de todo lo que ocurrió explique cuánto se gastó en cada una de las vacunas, cuánto se usó de todo lo que se compró y cuánto se ha tenido que tirar. Yo creo que sería bueno hacerlo. Yo creo que da un poco de miedo como ciudadano el pensar que esto puede estar pasando, el pensar que ante una situación de crisis se priman intereses privados de beneficio por encima de lo que es la seguridad de la gente. Y como que suena que si alguien dice que esto se está pasando, entonces eres un negacionista que no quieres aceptar que no, como mucha conspiranoia detrás de todo lo que se plantea. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Sí. ¿Es algo con lo que te encuentras? Es que la acusación de negacionismo es la acusación del dogmático. O sea, yo soy ya tengo unos años y me acuerdo del franquismo, es decir, el que no creía era diablo, es decir, era blanco o negro, no hay tonos grises, no hay matices, no hay colores, no hay nada. Entonces, es el reino de la ignorancia, el sí o no. Porque en ciencia las cosas raramente son sí o no. Son un poco, son esto indica, son esto parece, y son vamos a ver. Y para hacer esto conviene no estar contaminado por los intereses de mercado. ¿Que serán lícitos o no? Hay quien dice, no, los intereses de mercado son muy lícitos. Hombre, yo lo dudo. Porque si el interés de mercado en problemas de sanidad es engañarnos, diciéndonos que algo es mucho más seguro de lo que es y mucho más eficaz de lo que es en realidad, pues el interés de mercado se convierte en no legítimo. Pero es inevitable que cuando alguien te vende un teléfono móvil, un coche o una hoja de papel o un bolígrafo, te diga que el suyo es mejor que el otro porque es más cómodo por no sé qué, por no sé cuántos, y te cante las excelencias, pero no los inconvenientes del producto que te está vendiendo. Esto por una parte. Por otra parte, falta de transparencia en las decisiones, que citabas tú antes, me parece. Bueno, sí, pero esto ocurre en todo, ¿no?
¿Hay transparencia en las decisiones de defensa? ¿En la compra de armas? ¿En por qué compran aviones F-18 y no F-17? No tengo ni idea, ni sé si la hay, pero supongo que no hay ninguna transparencia. Y supongo que no hay ni tan solo transparencia en los mecanismos para evitar que alguien se meta una comisión en el bolsillo, ¿no? Por estas compras multimillonarias. Pero claro, aparte de transparencia, es que está la cuestión de nuestra salud inmediata. Es algo que también tenemos hipertrofiado como valor social. Y yo me doy cuenta, reflexionando sobre medicamentos y sobre vacunas, que la cuestión de la transparencia es compleja, porque la podemos exigir en medicamentos y vacunas, podemos exigir por lo menos mucha más transparencia de la que hay. Quizá tampoco la transparencia sea una cuestión de blanco-negro, de del todo o no, pero mucho más transparente podría ser, ¿no? Pero también es ridículo que exijamos transparencia solo en una parte de lo que nos concierne como ciudadanos, porque la salud no depende de las vacunas y los medicamentos, depende sobre todo de nuestras condiciones de vida, de trabajo, de transporte, de vivienda, etcétera, que tampoco, digamos, son regidas por una transparencia absoluta en los procedimientos y en la toma de decisiones, ¿no? Claro, tú en el libro, que de hecho vamos a poner la portada aquí para quien la esté viendo, aparecerá la portada en este momento, ¿no? Crónica de una sociedad intoxicada. Haces una diferencia entre sistema sanitario y servicio sanitario. Entre qué es una cosa y qué es ¿Tú has la otra. leído esto? ¿Qué edición has leído? Yo creo que debe ser en la quinta esto, ¿no? No Sí, sé, no me acuerdo. Esto, bueno, de hecho es significativo que se dice que lo que llamamos el Sistema Nacional de Salud en España o el Sistema Sanitario Público fue creado en los años 80, cuando era ministro Ernest Lluch, siguiendo el modelo inglés. Y en cierto modo esto es cierto. Es un sistema sanitario que es financiado con los impuestos de la ciudadanía. No es financiado por unas cuotas específicas de los trabajadores, que sería el sistema de mutuas como funciona en Alemania o en Holanda, por ejemplo. Sino que en España la atención sanitaria es financiada a través de los impuestos, es igual teóricamente para todos los ciudadanos y por tanto es lo que llamamos de cobertura universal y además básicamente gratuita, excepto los medicamentos para los menores de 65 años, ¿no? Entonces me preguntabas, la diferencia entre sistema y servicio. Entonces aquí se llamó sistema de salud. Pero, curiosamente, en Gran Bretaña, cuando esto se creó, y se sigue llamando así, de hecho ya lo es menos, se llama Servicio Nacional de Salud. Yo creo que la palabra también tiene algo que ver. No es casual que aquí no se llamara Servicio de Salud y se llame Sistema Sanitario, o Servicio Sanitario y se llame Sistema Sanitario. Porque Servicio de Salud ya te está diciendo la palabra que es un servicio para la población, para las necesidades de la población. Sí, como el servicio de recogida de basura, servicio de... ¿no? Y el servicio de la atención a la enfermedad, la atención a la enfermedad grave, entonces es en los hospitales, etc. El sistema, cuando se habla de sistema, es porque se está pensando en la coordinación de diferentes entes, muchos de los cuales son de naturaleza privada. Se está pensando en el negocio de la sanidad, en el mercado de la sanidad, en cómo ponemos de acuerdo a una serie de actores que no son solo los privados, los laboratorios farmacéuticos, también son los suministradores de oxígeno, de otros productos sanitarios, de material quirúrgico, todos los que participan en otras cuestiones que no son puramente sanitarias, como la construcción de nuevos hospitales, el mantenimiento, todo lo que tú quieras. Entonces, esto genera mucho movimiento de dinero, es un porcentaje muy alto de los presupuestos de las comunidades autónomas y claro, hay mucha gente que vive de esto. Pero ya no vive como un servicio a la población, sino que se vive como un sistema en el que se ponen de acuerdo y se intercambian. ¿Qué se intercambian? Favores con dinero o servicios por dinero, pero muy a menudo favores. Y después, si uno mira esto con una lupa un poco más de cerca, verá que
por ejemplo, yo lo conozco de Cataluña, pero esto pasa en toda España, el que hoy es director de un hospital privado o semiprivado en tal sitio, mañana, que negocia con el Servei Català de la Salud cuánto le darán para mantener el funcionamiento del hospital, etcétera, mañana estará en el Servei Català de la Salud negociando con este hospital. Es decir, hay unas puertas giratorias enormes en la que aquí hay unos 2 o 3 centenares de personas que son los gerentes o los gestores de la sanidad, que hoy son compradores y mañana vendedores. Es decir, ellos tienen un sombrero u otro según la legislatura, según el partido que mande, según si le caen simpático al director del ICS o al director del Servei Català de la Salud o a la consejera de Salud. De manera que esto genera un montón de conflictos de intereses, un montón. Si a esto le añadimos las puertas giratorias de los reguladores de medicamentos en la industria farmacéutica, que también son personas que van girando, como explico en el libro, el director de la Agencia Europea del Medicamento al cabo de 15 días ya estaba en una empresa que da servicios a la industria para obtener las aprobaciones de la propia Agencia del Medicamento, ¿no? Y que el hombre te hacía una carta de presentación diciendo: he sido hasta hace 15 días director de la Agencia Europea y de ahí que yo tenga unos conocimientos especiales para saber cómo hacer que te autoricen un medicamento y le ofrezco mis servicios a la industria. Hombre, esto a mí me parece un conflicto de intereses claro, ¿no? O como, bueno, en la FDA en Estados Unidos es constante. Ahora con toda la gente que está echando Trump, pues la cosa se agrava porque, claro, muchos de ellos se van a las compañías farmacéuticas, gente que tenía mando en la FDA, la Agencia de Regulación o de Control en Estados Unidos, de modo que las puertas giratorias también hacen que el mejunje al final sea tan homogéneo que uno no sabe quién es responsable de qué. Y al final, el que sí que es responsable de las cosas es el capital, el que quiere vender. Este sí que lo tiene claro y es el que acaba imponiendo sus criterios y sus decisiones. Bueno, estuve viendo un documental sobre... Y luego una serie sobre cómo todo lo que ha pasado con el fentanilo y tal, ¿no? Cómo empieza con el Oxycontin y con estos... es que no sé si eran opiáceos o si vienen de... ¿sí, no? Opiáceos, sí. Pero que además estaban vendidos como que no generaban adicción, ¿no? Ellos mismos crean sus estudios, los pasan a la FDA. No, FDA estaban y son. Aquí en España igual. Hoy, ahora mismo. Se pueden, y lo cuento en el libro, se pueden prescribir. Mira, el uso de estos medicamentos derivados del opio, que son analgésicos potentes, pero también muy peligrosos, porque te pueden matar por insuficiencia respiratoria, pues el uso de estos medicamentos en España, desde el año 2005 al 2025, se ha multiplicado por 1000. ¡Por 1000! ¿Hay 1000 veces más personas con dolor intenso? No. Lo que hay es 1000 veces más recetas de estos medicamentos. ¿Y esto cómo ha sido? Pues en gran parte por un decreto que no ha sido todavía corregido sobre prescripción electrónica de medicamentos. Antes, cuando el médico quería recetar uno de estos analgésicos, tenía que usar una receta especial que se llamaba receta de estupefacientes. El médico tenía que ir al colegio de médicos, le daban un talonario de recetas, tenía que firmar la recepción de este talonario, las recetas estaban numeradas y cuando terminaba el talonario iba a buscar uno nuevo. El farmacéutico tenía que guardar esta receta cuando iba el paciente con la receta de la farmacia. El farmacéutico tenía que guardar esta receta en un armario especial que era el armario de las recetas de estupefacientes. Todo esto terminó con la receta electrónica. Con la receta electrónica es tan fácil recetar un medicamento derivado del opio como cualquier otro medicamento. Solo basta apretar una tecla. Lo que le aparece al médico es un redondito, un circulito negro al lado del nombre del medicamento, que quiere decir esto es un estupefaciente. ¿Qué quiere decir? Solo puedes hacer recetas por menos de 3 meses. No puedes recetarlo por más de 3 meses. Una imprudencia enorme. Medicamentos peligrosos de este tipo que te pueden matar por insuficiencia respiratoria, ¿cómo vas a decirle a una persona, mayoritariamente personas muy mayores, abuelo, tómate esto y dentro de 3 meses nos vemos? Si tienes dolor, lo mejor, en todo caso, es, si no has respondido a otros analgésicos que no son tan peligrosos,
vamos a probar esto y mañana te llamo a ver si te funciona. Porque si no te funciona mañana o pasado mañana, vamos a retirarlo y vamos a probar otra cosa. Pero ante un medicamento peligroso hay que hacer un seguimiento más estricto. Y lo que hace el decreto de prescripción electrónica, que ya facilita mucho la receta, es, digamos, frivolizar la prescripción de medicamentos derivados del opio. ¿Y esto nos puede estar llevando en un futuro cercano a una crisis similar a lo del fentanilo? Yo creo que igual que la de Estados Unidos, no. A ver, en Estados Unidos lo que ocurrió tiene dos partes. La primera, una campaña en los años 80, que empezó en los 80 y que se intensificó mucho en los 90, para convencer a los médicos de que tenían que recetar estos medicamentos, que eran seguros y eficaces, que tenían que recetarlos para cualquier tipo de dolor. Y ahí pues hubo un negocio enorme y todo empezó con recetas innecesarias. Y cuando digo innecesarias es recetas que podían haber sido de otros fármacos menos peligrosos, ¿no? Uh-huh. Bien. Entonces esto produjo una primera epidemia de personas que se quedaban enganchadas a estos medicamentos y iban a pedir más recetas y entonces los médicos, algunos empezaron a negarse, de manera que empezó a crearse un mercado de lo que llamaban el doctor shopping o algo así, que era personas que van cambiando de médico a médico pidiendo, por favor, recéteme esto. Y algunos médicos, digamos, eran más generosos, entre comillas, para recetar estos medicamentos. Algunos estudios, por cierto, han demostrado que los médicos más generosos eran los que recibían más regalos de los laboratorios fabricantes de estos medicamentos. O sea, todo liga, ¿eh? Todo liga. Bien, entonces, ahí, a causa de la prescripción médica, bien, ¿cuáles fueron las víctimas mortales de los primeros años de esta epidemia, que ha llegado a 120.000 muertes al año? Pues cuando estábamos por los 60.000 muertos al año causados por estos medicamentos solo en Estados Unidos, la mayoría de las muertes eran mujeres de edad mediana, es decir, más de 30 años, y de clase media, media alta. Pero ahora, la mayoría... Entonces estas mujeres buscaron en el mercado ilegal, también empezaron a buscar drogas. Y ahí salió el mercado de los traficantes y el fentanilo, que ahora es el causante principal de las muertes, es un fentanilo que no viene de receta médica, es un fentanilo que no se compra en farmacias, sino que se obtiene en las redes del narcotráfico, de las propias redes mayoritariamente que también traficaban con cocaína. Es fentanilo, se dice, fabricado en México y objeto de tráfico. Y los que mueren ahora, sobre todo de sobredosis por estos medicamentos, son hombres jóvenes, pobres, mayoritariamente de raza negra y que viven en la calle. Y mueren por sobredosis. Gente que se ha enganchado debido al tráfico originado por la epidemia generada por los médicos. Entonces hay este doble problema en Estados Unidos. Una de las cosas que vi de alguien analizándolo el tema del fentanilo es que la sucesión para mucha gente de caer en esta adicción era tengo un dolor, ¿no? X y me han recetado esto como solución para este dolor. Entonces cada vez necesito una dosis más alta para que me haga el mismo efecto o yo sienta ese mismo efecto. Me lo están recetando durante X tiempo hasta que el médico decide que ya es el momento de retirarlo. Al retirarlo tengo un síndrome de abstinencia del copón bendito. Al no encontrarlo de forma directa o busco gente que lo venda el mismo medicamento, pero si no encuentro esto ya me paso a la heroína, que está más a mano, y que lo que pasó es que los productores de heroína se vieron como que no había amapolas en el mundo, o al menos en Estados Unidos, para abastecer tanta demanda, y además que es muy difícil de tener campos de amapolas gigantes para poder abastecer a eso, y que el fentanilo, al ser creado en laboratorios de una manera más, podemos decir, discreta, abastecía esa demanda. No sé cuánto tiene esto de sentido. Un poco deformado, en mi opinión. Vale. Supongo que las redes de narcotráfico crean mercado y a la vez responden a oportunidades de mercado. No lo sé, es que yo no soy narcotraficante, no lo sé. Está bien. No conozco el negocio. Entonces, lo que había, el consumo de heroína en Estados Unidos había disminuido. Y el consumo de derivados del opio ha aumentado. ¿Por qué en los años 60, 70 y 80 había consumo de heroína, digamos, y muertes por sobredosis de heroína y no de morfina? Pues porque la heroína era objeto de
tráfico porque es 20 veces más eficaz que la morfina. De manera que un traficante, si trafica 1 kilo de sustancia, trafica pues 20 veces más dosis y 20 veces más mercado si es heroína que si es morfina. De manera que un medicamento que tenga más potencia es más tentador para el narcotráfico. El fentanilo es 20 veces más eficaz que la heroína. O sea, Y la heroína 20 veces más que la morfina. De manera que entonces estamos ya ante una cosa que es estratosférica y Claro. en cuanto a la intensidad posible del efecto y por tanto mucho más peligrosa. El fentanilo es relativamente fácil de fabricar, no se necesita una instalación sofisticada para fabricar fentanilo, de modo que así es como surgió lo del fentanilo. Y aquí tenemos eso. Tú decías que no es difícil que pase algo aquí Tú me similar. preguntabas si esto Pero aquí, puede ¿cómo no? ocurrir Porque aquí. son Bueno, mil veces más que lo que había, ¿cuánto? Hace, o sea, de 1000 veces consumo. más que en el 2005, que hace 20 años. En 20 años se ha multiplicado por 1000. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Pasa primero que estos medicamentos se prescriben mayoritariamente a las personas mayores. Aquí cuando se les pregunta a las autoridades de sanidad, oiga, ¿esto usted cree que por qué esto no va a pasar aquí en España lo que pasó en Estados Unidos? No, porque aquí el consumo es mucho menor. Claro, te cuentan el consumo por toda la población, pero si te fijas en el consumo en la gente mayor, el consumo en la gente mayor es el más elevado del mundo es en España. Y España es el primer consumidor de alguno de estos medicamentos, me parece que de fentanil, según un centro de la OMS de control de estupefacientes que está en Viena, me parece. España me parece que es el principal consumidor por habitante de fentanil en el mundo. Claro, de fentanil legal. El fentanil de Estados Unidos es un fentanil que no debe estar contabilizado. Bueno, entonces, el problema es que en Estados Unidos no hay sistema sanitario. Y la gente que queda pillada por una droga no recibe la atención excepto que pague. También se dice que muchas personas se engancharon a estos fármacos por razones de falta de equidad del sistema sanitario o de inexistencia de un sistema sanitario público y universal en Estados Unidos. Por ejemplo, una persona mayor que tenga dolor al caminar en el culo, digamos, o en el fémur, ¿no? En la parte de arriba del fémur, que puede ser objeto de una operación que es una prótesis de cadera, que es cambiar la parte de la cabeza del fémur. Aquí te lo hace la sanidad pública y no te enteras de lo que cuesta. En Estados Unidos hay que pagarlo. Y claro, ante la oportunidad, la posibilidad de o seguir con medicamentos para el dolor o operarme, los medicamentos son más baratos que la operación, yo sigo con los medicamentos y, como decías, me engancho a los medicamentos y entro en otro problema, ¿no? Y esto ya de entrada. Después, si alguien tiene una adicción, es más probable que aquí sea tratado de manera adecuada o medianamente adecuada y en Estados Unidos no, es tirado. Si alguien desarrolla una adicción en Estados Unidos, es posible que deje de trabajar y, por tanto, deje de tener los beneficios propios de estar trabajando en una empresa que le ofrecen la posibilidad de tener una mutua médica, que es otra cosa, que no es el sistema sanitario, sino una mutua. Es decir, hay muchos factores que contribuyen a esta cuestión. Estados Unidos es un país tremendamente clasista, donde mucha gente vive en la calle, y esto no se dice, y es esta gente que vive en la calle, en coches, en caravanas, en autocaravanas, o simplemente directamente acampados en la calle, en grandes extensiones. En Los Ángeles hay grandes extensiones, avenidas de gentes que están en la calle o después en grandes extensiones de tiendas, de autocaravanas. Claro, las condiciones de vida en esta situación son muy diferentes de lo que podemos imaginar. Por ejemplo, aquí en España y generalmente en Europa. Hay un caso interesante que es el de Canadá, donde empieza a haber muchos miles de muertes también y no obstante tienen un sistema sanitario. Es decir, que algo se ha pegado de la epidemia de Estados Unidos a Canadá que no ha acabado de pegarse en Europa. En Europa hay un problema concretamente en Escocia. En Escocia también hay una prevalencia de gente enganchada a derivados del opio que es mucho más alta que en otras partes de Europa. Hay una cosa que hemos mencionado ya varias veces ahora en la charla, que es la gente mayor, ¿no? Y cómo el sistema sanitario les afecta. De hecho, creo que pueden ser de los más afectados a cómo los medicamentos pueden acortarles la vida, ¿no? En cierta medida, si no están bien recetados. Y
veo una cosa aquí que una persona que yo conozco que se dedica, es doctora y hace visitas a domicilio, ¿no? A la gente. Y muchas veces va a ver a gente mayor y le dice, ¿y usted no tiene los medicamentos, no? Dígame qué está tomando. Y les abren un armario, que eso es, o sea, es una cantidad de medicamentos de todos los tipos guardada por cajas y cajas y cajas. Estoy hablando de cientos de cajas, porque les vale nada, o sea, literalmente nada. Entonces, cada vez que van a algo, les dan la receta y ellos van y pillan la receta, etcétera, ¿no? Entonces, como de repente tenemos a gente con un arsenal en su casa que a la que se les vaya un poco la cabeza y no sepan qué está tomando, se pueden envenenar directamente. O sea, ¿en qué momento llega el sistema a generar esto, que la gente mayor pueda almacenar tal cantidad de medicamentos? Una, cuando la gente cumple 65 años, el número de medicamentos que toman se dispara. Claro, yo me imagino que mucha gente se jubila, no tiene nada que hacer, dice voy al centro de salud a que me digan a ver si estoy bien, un chequeo, que me miren el colesterol, todas estas cosas, ¿no? Cuando uno va al médico sin necesitarlo, ahí empieza el problema. Como decía el doctor Antoni Sitges en el título de su libro, si puede, no vaya al médico. No vaya al médico. No vaya al médico por nada. Ir al médico es un factor de riesgo para ponerte enfermo. Esto es lo primero. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo mismo fuera al médico y dijera que me hagan pues, una prueba para ver qué tengo, seguro que me encuentran cosas. Un chequeo. Digamos un chequeo. Seguro que me encuentran cosas. Pero los chequeos son malos para la salud. Y esto está demostrado desde hace más de 20 años. Hacerse chequeos periódicos, siendo una persona que se encuentra bien, hacerse chequeos periódicos es malo para la salud. Se mueren antes. Porque una vez vas al médico te ven cosas, te encuentran cosas. Yo procuro no ir para que no me encuentren cosas. Uh-huh. Porque si me encuentro bien, ¿qué necesidad tengo de ir al médico? Entonces ahí ya estamos en la cosa de, ¿estoy enfermo o no estoy enfermo? No, soy mayor. Tengo mayor probabilidad de estar enfermo que hace 20 años. Tengo naturalmente mayor probabilidad de morirme que hace 20 años. Pero eso no quiere decir que tenga que ir al médico. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, lo entiendo. Un maestro mío que tiene 94 años y ahora concede entrevistas, italiano, concede entrevistas sobre, profesor, ¿cómo se hace para vivir tantos años? Él dice, en resumen, no entrando en el mercado sanitario. No te dejes comer por el mercado sanitario. Por tanto, primero, si se jubila, no vaya al médico si se encuentra bien. Primera cuestión. Segunda, las personas mayores tienen una especial sensibilidad a los medicamentos. ¿Y por qué? Pues porque el medicamento lo tomamos, entra en nuestro cuerpo, se difunde por nuestro organismo, pero después tiene que ser eliminado. O sea, tal como entra, tiene que salir. Y sale porque nuestro hígado lo metaboliza, lo transforma, o porque nuestro riñón lo elimina por la orina, o menos veces pues porque sale por la bilis, por las heces después, etc. Las personas mayores estos mecanismos los tienen más lentos y por tanto, si uno va tomando dosis repetidas de un medicamento, la concentración del medicamento en el cuerpo va aumentando y el medicamento se va acumulando. Uh-huh. Dosis más alta, concentración más alta, más efectos adversos. Es decir, que las personas mayores tienen mayor posibilidad de tener efectos adversos de los medicamentos. Los medicamentos son probados en ensayos clínicos en personas jóvenes, pero después se dan mayoritariamente, en España, el 85% del consumo de medicamentos pagado por el sistema público es de personas jubiladas, pero después se dan mayoritariamente a personas mayores. Entonces las personas mayores van a necesitar una dosis más pequeña, pero existe la costumbre irracional, no meditada, de que a las personas mayores se dan la misma dosis que a las personas jóvenes. Y esto ya nos da mucho mayor riesgo. Tercero, las personas mayores, a medida que van cada vez más al médico, acumulan más diagnósticos, más etiquetas diagnósticas que decíamos al principio. Uh-huh. Y si tú eres el médico y yo tengo muchas etiquetas diagnósticas, me vas a dar
como mínimo una, pero a veces hasta 3 cosas para cada una de las etiquetas diagnósticas que yo tengo. De manera que de ahí viene la polimedicación. Y estamos ante una situación dramática. En España, casi la mitad de los mayores de 65 años, hoy, están tomando 5 medicamentos o más de manera continuada. Ujú. No hoy un día me tomo algo porque he tenido un dolor hoy. No, continuada. Es lo que llamamos la polimedicación. Esto es una epidemia. No hay ningún estudio que demuestre que tomar 4 o 5 medicamentos o más al día a la vez mejore ningún estado de salud. Hay estudio que te dice tal medicamento de mejora, otro que te dice otro medicamento mejora, otro. Pero todos juntos, no. Ujú. Y los medicamentos interactúan entre ellos. Unos anulan el efecto de otros o lo potencian demasiado, etc. De manera que la polimedicación es un riesgo, y es un riesgo derivado de la prescripción por reflejo espinal que te decía, que mira más las etiquetas diagnósticas que el conjunto. Hay mucha gente que va al médico de familia, el médico de familia le dice: mira, esto que te ha recetado el cardiólogo te lo voy a quitar. No, doctora, esto no me lo quite, que me lo ha puesto la especialista. Como si la especialista supiera más que tu médico. No. El cardiólogo conoce muy bien tu corazón, quizá mejor que tu médico de cabecera, pero quien te conoce a ti es tu médico de cabecera. Quien sabe si tú subes o bajas escaleras, por tanto te la puedes pegar porque no tienes ascensor. Quien sabe si tú tienes que ir a buscar los críos a la escuela, que eres la abuela y tienes que caminar mucho, o tienes que hacer tal cosa o tal otra, es tu médico de cabecera. El especialista solo te ha mirado el corazón, no sabe qué vida tienes. No sabe qué otras cosas estás tomando. El del corazón no sabe qué otras enfermedades tienes. Ujú. Entonces, la polimedicación se debe a una excesiva confianza, también generada por los medios de comunicación, de la medicina del especialista. Cuando se habla del apagón que sobrevino ayer, los hospitales funcionaron bien, de los centros de salud no habla nadie. Ujú. Bueno, claro, es importante los hospitales porque hay gente que depende de máquinas, de respiradores, etc. Y esto funciona bien, funcionó bien. Pero hay muchas otras cuestiones que determinan nuestra salud que también necesitan electricidad y que no la tuvieron. Los hospitales no son salud, son 2 cosas diferentes. Los medicamentos no son salud, son atención a la salud de problemas específicos. Podríamos decir que el sistema sanitario son sobre todo los centros de atención primaria, el médico de familia. Ujú. Los hospitales son lo que podríamos llamar talleres de reparaciones. Ujú. Vas allá y te pueden reparar esto, te pueden decir esto o lo otro. Pero quien tendría que tener la decisión final es el paciente, naturalmente, y debe ser un compromiso. Entonces teníamos, primero, la jubilación te hace Sí. ir al médico. Ajá. Segundo, las personas mayores son más sensibles a los medicamentos. Tercero, la polimedicación. Y cuarto, hay algo de lo que yo me doy cuenta, y me he dado cuenta más después de escribir el libro y de hacer presentaciones y debatir con personas Ujú. sobre el contenido del libro, que es, ¿qué relación tenemos como ciudadanos con el Estado? Si hablamos con el Ministerio de Hacienda es para pagar impuestos. Ujú. Si nos llaman de la Dirección General de Tráfico será para una multa o para el impuesto de circulación de algún tipo. Siempre hay que pagar. Ujú. El único sitio donde pillamos algo es el sistema sanitario. Un medicamento, una resonancia magnética, y esto es tangible. Pero hay algo que es menos tangible, pero mucho más importante, que es sentirte atendido. Ujú. Entonces hay muchos médicos que dicen: tú esto te lo miras desde la barrera, si tú estuvieras allí ya harías otra cosa. No, perdona. Lo que quiere el médico, el paciente que te viene a ver, no es que le recetes un medicamento, es salir con la sensación de que has sido atendido. Si tú como médico le dices: mira, chico, esto de que te ha dejado la novia, estás muy triste, estás muy jodido, eres incapaz de ir a la escuela, no puedes atender las clases, lloras a menudo, tienes insomnio, pero esto no es una depresión. No te voy a dar un medicamento para esto, porque esto no es una depresión, esto es un malestar. Y el malestar de la vida no es una enfermedad. Mal iríamos si alguien no está triste porque ha tenido una pérdida afectiva o porque se le ha muerto un ser querido. Ujú. Y en cambio, ahora, y esto forma parte también de las técnicas de marketing de la industria farmacéutica, ahora el que tenga un duelo
de más de 15 días, el que llore al cabo de 15 días es calificado de depresivo, según la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales. ¿Tener un duelo de más de 15 días por la muerte de un ser querido es patológico o es normal? Lo patológico, en mi opinión, sería no tener el duelo. Ujú. Entonces, hay también esta concepción de la exageración de la enfermedad. El duelo se convierte en depresión, cuando es solo malestar. Yo, por mi edad, que tengo más de 75 años, me dirían, tú tienes prehipertensión, tienes prediabetes, tienes preosteoporosis, tengo premuerte, coño, claro. La vida es una enfermedad muy grave porque acabas muriéndote de la vida. Es una enfermedad de pronóstico infarto. Nos morimos todos. Ujú. Y es la edad. Pero esto no es una enfermedad. Tener preosteoporosis, prediabetes, prehipertensión. Y creando estas preosteoporosis, prediabetes, prehipertensión, se va aumentando el mercado y se hace más clientela. O sea, se crean también unas narrativas, unas frases y unas expresiones que acaban formando parte del uso popular y se entienden como algo que es una verdad ineludible, no como Sí. algo que está siendo Sí. movido para que se vendan Sí. más medicamentos. Bueno, entre personas mayores es una conversación que he oído muchas veces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tenemos inviernos? Muy bien, acabo de ver. No, yo estoy muy bien, tengo el colesterol estupendo ahora. ¿Colesterol? ¿Qué tiene que ver el colesterol con la salud? Tú no te encuentras mejor o peor por tener el colesterol alto o bajo, ¿no? Pero la gente ya, si me han hecho una resonancia y no han encontrado nada. Estoy bien, pero te duele la espalda, coño, entonces... Claro. ¿no? O por lo otro, no, yo estoy bien porque me ha dicho el médico que tengo bien el colesterol. O la médica me ha dicho que tengo el colesterol muy mal y estoy muy mal. Estoy muy mal, tú te encuentras igual de bien. Claro, yo te oí hablar de la implicación que puede tener esta ¿cómo se llamaba? La medicación de varios medicamentos, has dicho que se llama Polimedicación. polimedicación, en cosas como el Alzheimer. Sí. ¿Cuál es la relación? Bueno, primero, hay muchas personas que toman psicofármacos, personas mayores, que toman psicofármacos, medicamentos para dormir, medicamentos mal llamados antidepresivos y otros psicofármacos que los dejan medio atontados. Ujú. Y entonces estas personas a menudo son confundidas con enfermedad de Alzheimer, con enfermos de Alzheimer. Y he conocido casos de personas que han sido diagnosticados de enfermedad de Alzheimer, que lo único que pasaba es que tomaban un montón de psicofármacos y les retiras estos psicofármacos y vuelven a la normalidad. Yo recuerdo una vez que aparecí en un programa de televisión aquí en TV3 Sí. y conté esto de que había psicofármacos que te hacen comportarte como si tuvieras enfermedad de Alzheimer. Y al cabo de unos días recibí de 2 muy bien documentados familiares que me dijeron, doctor, muchas gracias por lo que hemos hecho. El abuelo ya estaba empezando a tomar medicación para el Alzheimer. Nos dimos cuenta de lo que usted dijo, le quitamos todos los psicofármacos que tomaba y ahora vuelve a ir al kiosco, compra el periódico otra vez, lo lee y nos cuenta lo que dice el periódico a la hora de comer. Y antes lo teníamos en el sofá. Es decir, gente que le quitas esto y resucitan prácticamente. Esto una. 2. Hay algunos medicamentos, los medicamentos para dormir, que se dice que son muy seguros, las benzodiazepinas, el lorazepam, el lormetazepam, el Orfidal, con marca comercial, Ujú. todos estos son medicamentos, el Lexatin también, son medicamentos que pueden ser causa de enfermedad de Alzheimer si se toman durante periodos prolongados. Y esto no se hace público. Pero hay en el mundo ya veintitantos estudios sobre la cuestión, de los cuales de 19 o 20 te están diciendo sí, estos medicamentos son causa de enfermedad de Alzheimer. Ya no de confusión, como te decía antes, sino de causa de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que la enfermedad de Alzheimer se podía prevenir si disminuyéramos el uso de estos medicamentos, ¿no? Podríamos evitar muchos casos de enfermedad de Alzheimer, pero no se dice nada. Por tanto, tenemos también la cuestión de que hay mucha enfermedad causada por medicamentos. Mira, me acuerdo de hace muchos años que estudiamos la enfermedad de Parkinson en Barcelona en colaboración con los servicios de neurología de los grandes hospitales de Barcelona. Y en unos meses de un año
se diagnosticaron un determinado número de nuevos casos de enfermedad de Parkinson. Bueno, la enfermedad de Parkinson es muy jodida porque te dicen que es por degeneración de ciertas partes del cerebro. Es algo que tiene poca esperanza, la degeneración, y lo pasas mal. Es el temblor, problemas de marcha, falta de fuerza muscular, por tanto más posibilidad de caerte, perder el equilibrio, y después a la larga también pues, te da problemas cognitivos como con la demencia y demás. Bueno, la mitad de los nuevos diagnósticos de Parkinson en servicios de neurología especializados de Barcelona que habían iniciado tratamiento para el Parkinson eran personas que estaban tomando medicamentos que pueden causar enfermedad de Parkinson. Y solo retirándolos, la enfermedad desaparece. O sea, te la causan, pero desaparece y se lo retiras. Y no se lo habían retirado. Hay mucha gente que va al médico con patología causada por medicamentos. El médico no se da cuenta de que ha sido causada por medicamentos y entonces le da otro medicamento. Mira, un caso que ahora me preocupa mucho es el de las estatinas, medicamentos usados para el colesterol. En Cataluña, cada año aproximadamente 1 millón de personas toman estos medicamentos. En España calculo que cada año unos 6 o 7 millones de personas como mínimo inician tratamiento con estos medicamentos. Bien, los estudios te dicen que un 10% de las personas que inician un tratamiento con estos medicamentos tendrán diabetes, porque estos medicamentos te causan diabetes. Te rebajan el colesterol, pero te causan diabetes. Es mucho peor la diabetes que el colesterol. Muchísimo peor. Si te diagnostican una diabetes, te van a dar medicación para la diabetes, que también es peor porque tiene sus efectos adversos, sus hipoglucemias. Si te dicen que tienes diabetes, tienes que cambiar tu hábito de vida, tu dieta, etcétera, etcétera. Cuando en realidad te la está causando un medicamento que te ha dado el médico y que probablemente no te sirva de nada para evitar el infarto de miocardio. De nada. En el libro lo explico, cómo hay que tratar a más de 300 personas durante 5 años para evitar un solo caso de infarto de miocardio. Es decir, para decirlo en términos redondos, en 5 años de personas que tengan hipertensión, en fin, que tengan riesgo cardiovascular, que el médico les ha dicho, oye, tú tienes hipertensión, tienes el colesterol alto, fumas, no haces ejercicio, tienes un riesgo de infarto importante. Entonces te voy a dar medicación para esto y vamos a empezar por el colesterol y el de la hipertensión. Bien, en estas personas, aproximadamente de cada 1000 personas, vamos a poner de cada 100, de cada 100 personas en 5 años, de estos, 3 tendrán un infarto de miocardio. No es mucho. No, es un 97 no lo tienen, vamos a ponerlo así. Si tú tomas una estatina, si en vez de estas 100 personas no toman nada, tienen 3 infartos, si toman un medicamento para el colesterol, el número de infartos se reduce a 2. No es espectacular, ¿verdad? Pero sube el 10%. Bueno, si tú bajas de 3 a 2, el fabricante del medicamento, Pfizer, por ejemplo, lo dice muy claramente, y los otros dicen, mi medicamento te reduce en un 33% la probabilidad de tener un infarto de miocardio. Bueno, tú tienes más de 50 años. Si tienes a alguien que te dice, oye, si tomas mi medicamento, tu riesgo de infarto de miocardio disminuye en una tercera parte. Es mucho, ¿no? Porque uno piensa, ¿yo de qué me puedo morir? De infarto de miocardio. Si tomo esto, un tercio menos. Joder, me voy corriendo a la farmacia, no me lo da. No, pues al médico, oiga, dime esto que da una. Bueno, total te reduce de 3 a 2. Esta es la manera como la industria te vende sus productos. Muy tramposo eso, porque son... Es eso. Tercera Y parte te más a la dicen muestra. que es ciencia porque son números. De 3 a 2 es un 33%. Pero yo digo, no. Esto es el riesgo relativo. El riesgo absoluto de 3 a 2 es 1%. Y 1% en 5 años. Quiere decir que es 0,2% cada año. Es una porquería. Compara 0,2% con 10% de riesgo de diabetes. Bueno, es así como se crean las enfermedades causadas por fármacos. Creando la impresión de que haces un bien, reduces en un 0,2% anual el riesgo de infarto de miocardio, cuando en realidad estás aumentando en un 10% el riesgo de diabetes.
Pero entonces aquí voy a marcarme un triple, pero entonces veo como una tormenta perfecta, sobre todo con la gente mayor. Por un lado tenemos este 80 y pico por ciento de los médicos que aceptan a visitadores médicos, van a cruceros y tal, entonces de alguna manera tienen una presión A por... cruceros, no a viajes, digamos. Bueno, pero seguro que Algunos congresos, cruceros, sí. ¿vale? Regalos, ¿no? Etcétera. Con lo cual hay cierta presión para recetar este medicamento para el cual me están presionando de forma indirecta, Sin ¿no? duda. Para eso. Y por otro lado tenemos a gente que el medicamento que tú le digas lo van a pillar porque además es gratis para ellos, con lo cual simplemente inflo esto. Entonces se han encontrado como la pareja perfecta, ¿no? El que quiere recitar a toda costa Sí. y el que quiere que le receten a toda costa porque a veces es su pasatiempo, ir a que me receten cosas. Entonces esto no crea como un círculo vicioso. Bueno, es que hay algo que no nos cuentan claramente, pero que me parece que es necesario tener en cuenta. El mercado de medicamentos es peculiar. Es decir, un mercado, esto lo aprendí de José Luis San Pedro, tiene dos actores, vendedores y compradores. Los vendedores intentan vender cuanto más mejor y al precio más alto posible, y los compradores intentan comprar cuanto más mejor al precio más bajo posible y que sea de la calidad requerida, ¿no? Bien. Entonces, la ley de la oferta y la demanda hace que uno esté más dispuesto a pagar si necesita más, si aprecia más aquello, etcétera, etcétera. Pero el mercado del medicamento no funciona así. El mercado del medicamento tiene un vendedor, que es la industria, pero tiene tres compradores. No uno, tres. Uno que decide lo que se va a comprar, pero ni paga ni consume. Es el médico. Otro que va a consumir, pero no ha decidido y probablemente no paga o paga poco, que es el usuario, paciente o ciudadano. Y otro que ni decide ni consume, pero paga, que somos todos. Y como somos todos, pues no es nadie, ¿no? Entonces, claro, cuando el que decide el consumo no es consciente del coste que tiene aquello y además sabe que a él efectos adversos no le va a producir porque se los va a producir a otro, yo creo que este es un mercado cautivo. Está hecha la situación perfecta para que puedas influir mucho con tu publicidad sobre el que decide el consumo. En el libro doy algunas cifras que son un poco antiguas porque Farmaindustria no ha publicado más por el bien que les tiene, que es cuánto gastan ellos en promoción de medicamentos. Claro, a mí me salía que hace ya 15 o 20 años en España se gastan 18.000 euros de media por médico para hincharle el coco con mensajes de medicamentos. O sea, esos son dinero que gastan las farmacéuticas en convencer a un médico de que tiene que recetar su medicamento. Bueno, mira, el consumo, podemos contarlo un poco así. El consumo de medicamentos en España es de unos 27.000 millones de euros. Vamos a poner, 27.000 millones. Bien, de estos 27.000 millones, la industria gasta un 40% en promoción de todo el volumen de negocio. Vamos a poner que en vez de un 40% es un 30%. Vale. Y vamos a poner pues, que un 30% de 27.000 es un tercio de 27.000, son 9.000 millones de euros dedicados a promoción comercial, que va destinada a los médicos. 9.000 millones de euros para unos 200.000 médicos que trabajan en la sanidad pública. Pues mira, serían 9 millones por 200 médicos, serían 900.000 por 20 médicos y serían 9.000 por 2 médicos. O sea, bueno, aquí me sale más. Bueno, unos miles de euros por cada médico salen. Sí. Bueno, si puede hacer la división, ahora no sé si lo he hecho bien. En todo caso, lo que la industria dedica a comerle el coco al médico es una cantidad increíble, que es una cantidad muy superior a lo que cuestan todos los anuncios de todas las televisiones en un año en España, de todas las cosas, medicamentos, coches, perfumes, comida, todo. Entonces, esto hace que el médico no solo sea influido, sino que además esté anestesiado, ni se dé cuenta de esta influencia. El sistema sanitario lo permite. ¿Cómo es posible que en este mercado desigual en el que hay uno que toma la decisión pero ni consume ni paga, resulta que este uno, la información que recibe de lo que está recetando, solo la recibe de los fabricantes? ¿Sabes que el sistema sanitario no tiene un sistema propio de información sobre los medicamentos que se pueden prescribir dirigida a los médicos? Un sistema que sea neutral, que no sea una información
producida y distribuida por el que te está vendiendo el medicamento. Esto no existe. ¿Sabes que los cursos de formación continuada a los que asisten los médicos en España son en más de un 80% y probablemente más de un 90% realizados por los laboratorios farmacéuticos? Que son cursos solo para presentar una novedad de un medicamento, pero no para ninguna formación continuada de nada. Te estoy yendo a lo que decías antes de que estaba la ley de que la formación continuada de los médicos se dejaba en manos de los laboratorios, ¿no? Y así estamos. Entonces no es que los médicos sean malos, es que los han anestesiado. Están prácticamente abducidos. Claro, entonces yo me imagino, como me está pasando a mí ahora, me imagino que mucha gente después de escucharte dirá, ¿y qué hago? O sea, ¿cómo sé yo qué puedo hacer, qué puedo decir a mi médico si yo no tengo esa información? Quien tiene la decisión, excepto que estés hospitalizado, aunque también lo puedes pedir si estás hospitalizado, pero cuando eres una persona que acude al centro de salud, la última decisión sobre si tomarás o no tomarás el fármaco la tienes tú. Eso para empezar. De hecho, alrededor de un 20% de las recetas que hacen los médicos después del medicamento no es retirado en la farmacia, aunque sea gratuito. Claro, esto sobre todo ocurre con la gente que paga. Con los pensionistas se retira más. Pero ya hay algo de eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Porque claro, tú vas al médico y estás vendido. El médico sabe algo, aunque esté deformado, aunque se le haya contado el laboratorio farmacéutico y tú no sabes nada. Pues mira, preguntar varias cosas. Primera, ¿cuál es el objetivo, doctor? ¿Qué pretendemos conseguir? ¿Que se te quite el dolor? Bueno, pues qué sé, yo le he dicho que pero a ver, el dolor no es todo el día. Usted me ha dado aquí que tome esto 3 veces al día, pero yo el dolor lo tengo por la noche. ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Segundo, ¿el tratamiento tiene que ser un fármaco? Tercero, de todos los fármacos disponibles para mi problema, el más seguro que tiene es este. Cuarto, ¿cuánto va a durar esto? ¿O cuándo nos vemos o cuándo hablamos por teléfono para decidir si sigo con el tratamiento o lo dejo? ¿Cuándo vamos a controlar que esto funciona o no funciona? Porque puede no funcionar y no pasa nada. Quinto, ¿la dosis que me está recetando es la que yo necesito? Porque yo ya soy mayorcita y me parece que si no hay prisa, si no es una cosa urgente, podríamos empezar con una dosis pequeña y en todo caso ir viendo, ya estaremos a tiempo de subir. ¿Qué le parece, doctor? Sexto, ¿lo que me está recetando puede modificar lo que ocurre? ¿Es compatible con los otros medicamentos que estoy tomando? Yo creo que estas son preguntas que no son una agresión al médico, al contrario, son preguntas que pretenden reforzar la relación entre el médico y el paciente. Porque esto debe ser un compromiso. El médico puede decir, mira, le convendría esto y lo otro. Vamos a ver, ¿qué es lo que está usted dispuesto a tomar? Incluso podemos hacer una cosa. De las 4 cosas que le convienen, como no son urgentes, empezaremos por una y si todo va bien, vamos a añadir otra en la próxima visita y haremos una escalada. O al revés, usted está tomando 8 medicamentos. Mire, vamos a hacer una desescalada y vamos a ir retirando, porque me parece que usted todo esto no lo necesita. Si yo tomara 5 medicamentos y fuera al médico y me retirara 2, yo no estaría descontento. Al contrario, estaría más contento porque necesito menos. Me ha dicho que ya no lo necesito. ¿Será que estoy mejor? Claro. Pero también es cambiar un poco nuestra narrativa interna, ¿no? Porque yo creo que muchas veces vamos al médico con algo que nos molesta, nos duele mucho, y si salimos de ahí sin una receta y sin un medicamento tal, sentimos como que no me han hecho caso o como que no me están ayudando. Sí, dicen que Jesucristo volvió a la tierra para su labor evangélica y vino en forma de médico del sistema sanitario público. Y bueno, le entra a la primera visita un chico con silla de ruedas y la familia esperando fuera en la sala de espera y le dice, ¿tú qué has tenido? Un accidente, se partió la médula, es una parálisis y no podré nunca más y tal. ¿Y por qué vienes? Bueno, porque me está saliendo, tengo un problema con la incontinencia urinaria. Y le dice, levántate y anda. Y el otro se levanta y sale caminando y deja la silla de ruedas. Y la familia afuera y dice, ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Dice, muy mal, no me ha dado ningún medicamento. Pues eso, ¿no? Claro, pues esto es falso.
Si la gente le dice levántate y anda y camina, no necesita un medicamento. Claro, pero aquí, y por ir terminando de alguna manera, vemos, o sea, está claro las implicaciones y los conflictos de intereses y todo lo que hay alrededor. ¿Hay algo que podamos salvar de la industria farmacéutica o son simplemente entidades malignas? No, la industria farmacéutica es una entidad privada. Es una entidad privada y como tal rinde cuentas a sus accionistas. El director general de un laboratorio farmacéutico no le va a rendir cuentas a la ministra de Sanidad, ni a la consejera de Salud, ni a la OMS, ni a la Agencia Europea, ni a nadie, excepto a la Asamblea Anual de Accionistas. Esto es a quien rinde él cuentas. O sea, la forma de comportarse de la industria farmacéutica es normal, entre comillas, en todo caso, esperable. Lo que no es esperable es que el Estado le deje hacer todo esto y no regule más lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Uh-huh. O sea, la industria no es maligna. La industria aporta los medicamentos, que son una materia prima importantísima y fundamental para el sistema sanitario. La industria se comporta de manera maligna, pero no es esencialmente maligna. ¿Y cuál es la manera de solucionar esto? Regulando. ¿O de qué manera? Regulando, y se regula evitando los conflictos de intereses, se regula evitando la influencia sobre los legisladores, sobre los partidos políticos. No ha habido aquí información, pero tiene que haber ocurrido algo, ¿no? Sobre el dinero que le da la industria farmacéutica a los grandes partidos políticos en campañas electorales. ¿Alguien ha dicho algo de esto? Nada. Empiezan a decir que hay que vacunarse todos de la gripe, cuando la vacuna de la gripe pasa de esto pasó en la epidemia del 2009, la falsa epidemia de gripe del 2009, el precio de cada dosis de vacuna pasó de 60 céntimos de euro a más de 7 euros. Y nos dijeron a todos que nos vacunáramos. ¿Cuánto le dio la industria al partido que gobernaba en cada comunidad autónoma en aquel momento? Nadie lo preguntó. Yo sí que me lo pregunté. Y me gustaría saberlo, porque tengo algunos datos que indican que esto ocurre. Por tanto, leyes que prohíban donaciones de la industria a los partidos políticos y a los legisladores, una legislación independiente que atienda al criterio de expertos independientes sobre la legislación de medicamentos, un sistema sanitario que atienda a su concepto de empresa de conocimientos. El sistema sanitario es una empresa de conocimientos porque las decisiones que en él se toman son decisiones basadas en el conocimiento. Si tú le vendes tu alma, tienes una empresa de conocimientos y le vendes tu alma y tu centro de procesamiento de datos y tu centro de conocimiento al que te está vendiendo el medicamento, has vendido tu alma al diablo. Aunque él no sea el diablo, has vendido tu alma al diablo y aquello no puede ir bien. Por tanto, evitación de los conflictos de intereses, evitación de las puertas giratorias en las agencias reguladoras y evitación de la influencia de los médicos, los laboratorios sobre los médicos. Las sociedades médicas que hacen recomendaciones de tratamientos, de cardiología, de dolor, de reumatología, de lo que sea, no deberían recibir dinero de los laboratorios farmacéuticos como ahora reciben. Uh-huh. Y si lo recibieran, no deberían ser interlocutores para los médicos. Debería haber un sistema de información independiente de medicamentos del sistema sanitario, independiente de la industria. La formación continuada debería estar en manos de la empresa, del sistema sanitario público, para el bien público y no para el bien de quien está ahora, que es de quien hace los cursos de formación continuada. En fin, una serie de cosas que serían factibles. Uh-huh. Y también pensar y decirles a los médicos, sí, hace 50 años, hace 60 años, la prioridad del sistema sanitario era garantizar el acceso de todos a los medicamentos y a los tratamientos y a los diagnósticos, naturalmente, necesarios. Ahora, la prioridad del sistema sanitario en materia de medicamentos es retirar los medicamentos innecesarios que está tomando la gente y dejar solo que tomen los necesarios. No tanto por un ahorro económico, sino por un ahorro de salud, porque los medicamentos innecesarios causan patologías y enfermedades innecesarias.
Pues Joan Ramón Laporte, muchísimas gracias por venir hoy a hablarnos de todo esto. Gente que nos estáis viendo hasta aquí, os dejamos abajo el enlace para que podáis acceder al libro. Allá donde compres un libro va a estar, porque vamos por la 5ª edición ya. Quinta española, 4ª catalana. Pues o sea, vaya por un rato. Todo lo que hemos hablado aquí está explicado de una manera mucho más extensa, con mucha información, con contraste. O sea, es un libro contundente, me atrevería a decir. O sea, y nada, gracias por vernos y aquí estamos para lo que tú quieras comentarnos aquí abajo. Hasta luego, cuidarse.